Ok, maestros, mucho gusto de estar aquí en la clase con ustedes y ahora vamos a hablar, we want to talk about sociolinguistic methodology and teaching, metodología sociolingüística y enseñanza. Y cuando hablo de enseñanza, pues obviamente debemos entender qué es enseñanza en una lengua extranjera y propiamente la de inglés. A ver, como ya saben, la lengua es un hecho social y su aprendizaje siempre se produce en un contexto en el que intervienen los hablantes y el marco donde estos se integran. Por su parte, deben de entender que la sociolingüística es la disciplina que pone en relación a la lengua y la sociedad. Si bien existe un enfoque diverso, mejor dicho, diversos enfoques, lo que hay que entender por esta rama de la lingüística es que ponen de manifiesto que la verdadera sociolingüística se centra en la corriente variacionista. Y aquí podemos encontrar una ejemplificación que nos dice que la sociolingüística se centra en el estudio de los factores, tanto lingüísticos como sociales, que influyen en los fenómenos variables de las lenguas. La otra tendencia de la sociolingüística pone el énfasis en las situaciones que influyen en el uso de la lengua o en una uso variedad de esta. Esta rama no lo reconocen tanto como sociolingüística, sino más como sociología del lenguaje. Y bueno, maestros, todavía hay un tercer acercamiento que es lo que le llaman etnografía del habla o de la comunicación, que une los intereses de la sociolingüística y a los de la antropología lingüística y cuya pretensión final es conectar las especificidades del uso del lenguaje con la comunidad dentro de la cual dichos usos tienen lugar, son interpretados y reproducidos. Pero la aportación fundamental del modelo propuesto en esta tercera postura se centra en el tipo de unidad de análisis elegida que deja de ser lingüística y se convierte en social, por lo que cobra especial importancia no solo lo que se dice, sino también cómo se dice. De esta manera, los participantes, los instrumentos, los fines pasan a ser elementos centrales de la propuesta de esta tercera postura. Muchos de los planteamientos de la etnografía de la comunicación fueron aprovechados por los enfoques o métodos comunicativos en la enseñanza precisamente de esto, de las segundas lenguas, propiamente de lenguas extranjeras, sobre todo cuando los programas de política lingüística empezaron a tener como objetivo el desarrollo de competencia comunicativa de los hablantes. Seguramente se acordarán muchos de ustedes esto. Concepto que sustituirá, perdón, la competencia lingüística o gramatical que tanto había sido defendida por Chomsky y que en materias anteriores pudieron ustedes constatarlo. Los enfoques comunicativos van a entender a la lengua como un sistema de comunicación interpersonal, cuya finalidad última es la transmisión eficaz de un contenido, lo que hace posible la comunicación. De este modo, maestros, los contenidos gramaticales o formales pasan a desempeñar un papel secundario, lo que supone el declive de aquellos métodos de tipo estructuralista y el nacimiento de nuevos enfoques basados en el uso. Pero aquí, por aquí también vamos a encontrar una aplicación del concepto de competencia lingüística de Himes a la enseñanza de lenguas extranjeras, y aquí se desarrollan cuatro tipos de componentes que a juicio de Himes la integran. Primero, la competencia gramatical es la relativa al conocimiento del código lingüístico. ¿Qué quiero decir? Aquella capacidad de la persona para producir enunciados gramaticales de una lengua respetando las reglas de su gramática en todos sus niveles. Dos, competencia discursiva o combinación de elementos de cohesión y coherencia textual. Esta competencia se relaciona con la capacidad que tiene una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua. Acá que se combinan las formas gramaticales y el significado para lograr textos, tanto orales como escritos, trabajados en diferentes situaciones comunicativas. En este tercer componente que a su juicio de Himes viene para la materia, la competencia estratégica o dominio
de las técnicas verbales y, ojo, no verbales para compensar posibles fallos en la comunicación. Recuerden, lo que no se puede escrito se complementa con lo verbal y viceversa. Y por último, el cuarto factor del juicio de Himes es la competencia sociolingüística o adecuación de significados y formas al contexto social. Aquí cobra especial importancia la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo regulan. Este tercer factor es en donde quienes sean maestros en la enseñanza del inglés y propiamente, para decirlo así, quienes seamos teachers o enseñemos inglés, es lo que debemos de tomar en cuenta. Esto que va a ser el punto de partida de toda nuestra planeación. A ver, no cabe duda que son muchas las aportaciones que la sociolingüística puede hacer a la enseñanza de la lengua. En primer lugar, nos permite tener una visión de la sociedad y de los centros de enseñanza como institución, pero también como ámbito social. En segundo lugar, pues también nos ofrece una visión del individuo y por tanto del aprendiente y del enseñante. Y por último, nos da una visión de la interacción lingüística al presentar el aula como un escenario comunicativo. Y ahora recuerden que tenemos dos tipos de aula, en donde se mantienen las clases presenciales, pero también el aula virtual. El punto de vista sociolingüístico nos ha mostrado a la sociedad como algo heterogéneo. Eso nos debe de quedar perfectamente bien establecido, donde existen grupos diferentes que pues, mantienen entre sí complejas relaciones de poder, solidaridad y dominación. También estas relaciones se trasladan al uso lingüístico, ya que en cualquier sociedad, aunque predomine el monolingüismo, existen diferentes variedades dialectales, estilísticas, gramaticales, etcétera, que hacen que sea inadecuado tener una visión monolítica de las lenguas y sus usos en las comunidades en donde el inglés, y que en este caso, pues nuestra lengua materna es español, pero en donde el inglés convive con otras lenguas, es indudable que se producen interferencias o transferencias lingüísticas. Y este fenómeno, mis estimados maestros, deben de tener en cuenta en la enseñanza propiamente del inglés como lengua extranjera. La variedad estándar es la que se debe de enseñar en las aulas, pero esto en realidad, presten atención, encierra una trampa. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros posee la variedad estándar. Nuestra manera de hablar y de enseñar inglés está condicionada por toda una serie de rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos que, la verdad, también transmitimos a nuestros estudiantes. De esta manera, se tiene la idea errónea de que el profesor enseña inglés en una determinada zona que debe de conocer la variedad dialectal que se usa allí. Y entonces cualquier estudiante que recorra sus calles y hable con sus gentes se va a encontrar con muchos giros que no son habituales en el inglés estándar y que son utilizados con normalidad por nuestros estudiantes o a quienes enseñamos inglés. Si observamos también centros educativos, escuelas, universidades, liceos, centros de idiomas, hemos de convenir que son parte y reflejo de las tensiones de las sociedades que los han creado. Son distintas dependiendo del país, de sus tradiciones, de sus culturas, con unas características sociolingüísticas concretas que es necesario conocer y sobre las que hemos de reflexionar con nuestros estudiantes. Los aprendientes son personas con unas características socioculturales y sociolingüísticas diferentes. Y nosotros, como profesores, como teachers, que a menudo ya tenemos pues edad, bagaje, interés distintos a los de ellos, debemos de saber con qué tipo de estudiante estamos compartiendo el espacio. ¿Por qué? Porque no deben de olvidar que se quiera o no, el profesor actúa como un modelo del habla y entonces se le ofrece al alumnado ejemplos de usos lingüísticos con la actividad verbal desarrollada en el aula, por lo que continuamente se sancionan
formas de hablar y de escribir que se consideran alejadas de la normativa o no apropiadas a la situación comunicativa, que también la vamos a conocer como situación formal, pero que pueden ser adecuadas en otros contextos. Y aquí esto está muy relacionado, esta cuestión, con el tema de la variedad lingüística que también les había comentado al inicio de la clase. Pero no solo queda en la variedad lingüística, queda también en una cuestión de la variedad lingüística con las creencias y actitudes que tienen por los propios hablantes de la lengua inglesa hacia las distintas variedades de la lengua inglesa. La causa última de la variación lingüística eh, y sociolingüística, así como de la conducta humana, se encuentran en las creencias y actitudes de los hablantes, que estigmatizan o conceden estatus tanto a los usos lingüísticos concretos como a las variedades de las lenguas o de una sola lengua que entran en contacto, con las que entran en contacto. El deseo de avanzar en el conocimiento de las percepciones de los individuos acerca de la lengua y sus variedades y las repercusiones que tienen o pueden tener en ámbitos como la enseñanza de lenguas extranjeras, ha movido a emprender proyectos para poder estudiar las variedades del inglés, ya no en el siglo pasado, sino que en este siglo, en el siglo XXI, que pretende conocer las creencias y actitudes de distintos grupos individuales hacia las variedades normativas del inglés. Y un último aspecto que quisiera yo tratar en esta clase es sobre la importancia del componente sociolingüístico en la enseñanza de la lengua, porque es un tema de los recursos que tenemos los maestros a nuestra disposición para hacer llegar muestras del idioma real, a nuestros estudiantes. La lengua que encontramos y que mandamos a nuestros estudiantes a leer en muchos libros de texto es a menudo, la verdad, artificial. Es muy alejada de la lengua real que los aprendientes pueden escuchar en los lugares donde están residiendo. Y aquí vean nada más, como digo, el otro día me causó risa porque en los comerciales de YouTube te aparece el comercial de Open English y te dicen que te vayan a enseñar inglés, pero ya no con las reglas gramaticales, sino como lo practica un inglés alguien, un nativo que habla inglés. Esto viene y es una realidad. Mandamos a leer textos, pero no ponemos atención en que ese texto está demasiado cosificado, demasiado codificado también, y que además es un diálogo cerrado en donde no le permite el pensamiento crítico al alumno, ni mucho menos la necesidad de hablar inglés conforme se vaya desarrollando el diálogo. Es muy cuadrado, como decimos a veces. Entonces, esta lengua artificial, que les digo que es alejada de la lengua real, se pueden escuchar en lugares donde ni siquiera están residiendo. Pero no todo está perdido, porque hoy en día pues se disponen de muchos recursos con los que se pueden suplir este tipo de carencias. Por ejemplo, contamos con un corpus estratificado socialmente. ¿Cómo enseñamos inglés? A veces enseñamos al inglés por edad, la verdad también por nivel sociocultural y, por qué no decirlo sin pena alguna, también por nivel socioeconómico. Y esto nos puede servir como apoyo en las clases que vamos a impartir de inglés y que nos proporciona además no solo cuestiones escritas, sino también audio con transliteraciones de hablantes de todas las ciudades de habla inglesa. No todo está perdido, es lo que les decía. Y bueno, por otro lado, y esto nos toca mucho en la planeación, se usan recursos sociolingüísticos para la planificación curricular. Hoy en día ya se postula la necesidad de utilizar materiales curriculares extraídos del contexto real del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las herramientas más adecuadas para el desarrollo de la competencia comunicativa de los aprendices. Y en este sentido, yo les recomiendo, y vamos a ver más adelante, los estudios sobre la disponibilidad léxica
y en concreto ver la manera sintetizada en